Me llamo Elías. La mujer que salvó mi vida y al mismo tiempo la condenó llegó con una tormenta de arena en el otoño de 1885, cuando ya creía que mi corazón era tan seco y estéril como la tierra que trabajaba. Hay decisiones que se toman en un instante, sin pensar, y luego pasas el resto de tus días tratando de entender por qué lo hiciste, cargando con el peso de ese único momento. Escuchad mi historia hasta el final y decidme, ¿qué habríais hecho en mi lugar? Dejadme saber también desde qué. Ciudad, me escucháis. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si queréis oír más historias del viejo oeste como esta, suscribíos al canal. Aquel día, el cielo de Texas se había vuelto de un color ocre enfermizo, y el viento aullaba como un animal herido entre los postes de la cerca. Elias Thorne, un hombre cuya espalda ancha cargaba con más que solo los años de trabajo duro, movía su ganado hacia el corral con una prisa metódica. Su rancho, una cabaña de madera solitaria, un granero y unos corrales que habían conocido tiempos mejores, era un reflejo de su propia alma, funcional, aislado y marcado por una soledad tan densa que casi se podía tocar. Cada movimiento era preciso, económico, el de un hombre que había aprendido a no malgastar ni un gesto ni una palabra. El aire olía a polvo y a una lluvia que no llegaría, una promesa rota que el desierto hacía a menudo. El mundo entero parecía contener la respiración, esperando el estallido de la tormenta, y Elías sentía esa misma tensión en sus propios huesos. Fue entonces cuando la vio. Una figura menuda, casi una mancha borrosa, contra el velo de arena que se levantaba en el horizonte, tropezando en el límite de su propiedad. No caminaba, se arrastraba, luchando contra un viento que parecía decidido a borrarla del paisaje. Elías se detuvo, con la mano instintivamente apoyada en el rifle que nunca dejaba lejos. La observó con la desconfianza de un animal salvaje, notando la ropa hecha jirones y el modo en que su cuerpo finalmente cedió, cayendo de rodillas sobre la tierra seca. No había súplica en su postura, solo un agotamiento absoluto, como si hubiera llegado al final de su mundo y ese final fuera, precisamente, el rancho de Elías. Él permaneció inmóvil, dejando que el viento aullante llenara el espacio entre ellos, un abismo de silencio y sospecha. Lentamente se acercó, con el rifle apuntando al suelo en un gesto que no era ni de bienvenida ni de amenaza, sino de simple cautela. La mujer levantó la cabeza. Su rostro estaba cubierto de polvo y desesperación, pero sus ojos oscuros ardían con una intensidad feroz que lo sorprendió. Elías vio que no era mucho más que una muchacha, aunque su mirada contenía la dureza de una vida entera. Un impulso de decencia, una vieja costumbre que él creía enterrada junto a su esposa y su hijo, lo empujó a hablar. Su voz sonó ronca por el desuso. «Puede quedarse en el granero hasta que pase la tormenta», dijo, señalando con la barbilla. No era una oferta generosa, sino un trato práctico. Pero ella no le dio las gracias. En su lugar, lo miró fijamente, y con una voz quebrada pero firme, le lanzó una advertencia que se clavó en el aire como un cuchillo. «Si me ayuda, sepa que los hombres que me persiguen no hacen preguntas, y si nos atrapan, a mí me colgarán 2 veces». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, más ruidosas que el propio viento. No eran una petición de ayuda, sino una prueba, una confesión a medias que le entregaba a él todo el peso de la decisión. Elías sintió una profunda irritación crecer en su pecho, una furia contra esa extraña que traía sus problemas a su puerta, profanando la soledad que tanto le había costado construir. Pero bajo la ira, algo más se removió. Una punzada de curiosidad, un respeto a regañadientes por su honestidad brutal. En sus ojos vio un agotamiento que le resultó dolorosamente familiar.
el mismo que él veía en su propio reflejo cada mañana. La tormenta arreció a su alrededor, atrapándolos. En ese instante suspendido, un hombre que había perdido la fe en todo y una mujer que huía de un destino peor que la muerte. Él la miró, ella le sostuvo la mirada, y el mundo entero esperó su respuesta. Elías no siempre fue un hombre de silencios y polvo. Hubo un tiempo, en las verdes colinas de Pensilvania, en que su vida olía a tierra húmeda y a heno recién cortado, no a la aridez de un futuro incierto. Creció en una granja donde el trabajo era duro, sí, pero la vida tenía un orden, un ritmo, marcado por las estaciones y las campanas de la iglesia los domingos. Su padre le enseñó a arar en línea recta y su madre a leer la Biblia, y durante años creyó que ese era todo el mapa que un hombre necesitaba. Era un joven de pocas palabras, pero de sonrisa fácil, una sonrisa que se ensanchaba de verdad solo cuando sus ojos se encontraban con los de Sara. Ella era la hija del herrero, una muchacha de manos firmes y una risa que parecía capaz de hacer brotar flores en el invierno más crudo. Se conocieron en una feria del condado, entre el olor a manzanas de caramelo y el sonido de un violín desafinado. Elías, torpe y nervioso, le ofreció una cinta azul que había ganado en un concurso de tiro, y ella la aceptó con una mirada que le prometió un mundo entero. Su noviazgo fue una sucesión de paseos al atardecer, de promesas susurradas junto al arroyo y de planes trazados sobre mapas viejos a la luz de una lámpara de aceite. Sara no veía en el oeste una tierra salvaje, sino un lienzo en blanco donde podían pintar su propio futuro, lejos de las miradas de un pueblo donde todo el mundo conocía tu nombre y el de tus abuelos. Elías, que llevaba en el alma las cicatrices silenciosas de la guerra, vio en sus ojos la única paz que le quedaba, el único territorio por el que valía la pena luchar. La decisión de partir hacia Texas fue tan aterradora como liberadora. Dejaron atrás todo lo que conocían, las tumbas de sus antepasados, los rostros familiares, la seguridad de un mundo predecible. Cargaron sus pocas posesiones en un carro y se unieron a una caravana que avanzaba hacia el sol poniente como una procesión de soñadores y desesperados. El viaje fue una prueba de fuego que forjó su vínculo en el yunque de la adversidad. Elías aprendió a leer el cielo y a encontrar agua donde parecía no haberla. Y Sara aprendió a curar fiebres con hierbas y a remendar almas con su optimismo inquebrantable. A mitad de camino, entre las vastas llanuras de Kansas, ella le confesó que llevaba en su vientre el fruto de su amor, y Elías sintió, por primera vez desde la guerra, que Dios no lo había abandonado del todo. Llegaron a Texas con las manos vacías, pero el corazón lleno. Eligieron una parcela de tierra que a otros les pareció un castigo, un trozo de mundo olvidado por la lluvia, pero para ellos era el paraíso. Elías levantó la cabaña con sus propias manos, cada viga un juramento, cada clavo una promesa. Sara plantó un pequeño jardín y un rosal que luchaba por sobrevivir bajo el sol implacable, un símbolo terco de su propia resistencia. Su hijo, Samuel, nació en esa cabaña una noche de tormenta, con el viento aullando fuera y el calor del hogar protegiéndolo dentro. Durante 3 años fueron una familia, una isla de felicidad en medio de un océano de dureza. Elías trabajaba de sol a sol, pero cada noche, al ver a Sara meciendo a Samuel junto al fuego, sentía que era el hombre más rico del mundo. La felicidad, sin embargo, es una cosecha frágil en el oeste. El cólera llegó ese invierno sin anunciarse, como un ladrón en la noche. Se llevó primero al pequeño Samuel, cuyo cuerpo menudo se consumió en apenas 2 días de fiebre y delirios. Elías se sintió impotente, un gigante incapaz de proteger lo que más amaba.
Sara luchó con la fiereza de una leona, pero el dolor la había dejado hueca por dentro, y la enfermedad encontró en ella un terreno fértil. Murió una semana después, en la misma cama donde habían soñado su futuro, aferrada a la mano de Elías, con los ojos fijos en la cuna vacía. Su última palabra fue un susurro, el nombre de su hijo, una sílaba que se perdió en el silencio abrumador de la cabaña. Elías cavó 2 tumbas en la colina que dominaba el rancho, junto al rosal seco que Sara había plantado. No lloró. El dolor era tan profundo, tan vasto, que las lágrimas parecían un insulto. Trabajó con una furia mecánica, la pala golpeando la tierra helada hasta que sus manos sangraron. Cuando terminó, se quedó de pie entre las 2 cruces de madera, un hombre reducido a una silueta contra el cielo gris. El mundo había perdido su color, su sonido, su sentido. Regresó a la cabaña y con un gesto lento y deliberado tomó la Biblia de Sara, la que ella leía cada noche, y la colocó en el estante más alto. No la abrió, no la tiró, simplemente la dejó allí, para que el polvo del tiempo cubriera las promesas de un Dios en el que ya no podía creer. A partir de ese día, Elías se dedicó a existir, no a vivir. El rancho, que antes era un sueño, se convirtió en su penitencia. Se levantaba antes del alba y trabajaba hasta que la extenuación lo vencía, buscando en el cansancio físico un alivio para el tormento de su alma. El silencio se convirtió en su único compañero, un silencio denso, pesado, que llenaba cada rincón de la cabaña. Hablaba solo lo imprescindible con los pocos vaqueros que contrataba de vez en cuando, y sus viajes al pueblo eran transacciones rápidas y mudas. La gente de Red Creek lo miraba con una mezcla de lástima y temor, como si la tragedia que lo había golpeado fuera una enfermedad contagiosa. Él aceptó su aislamiento, lo cultivó incluso, construyendo un muro invisible a su alrededor tan sólido como las cercas de su propiedad. Los años pasaron, erosionando sus facciones y blanqueando su cabello en las sienes, pero no lograron mitigar el dolor. Cada objeto de la casa era un fantasma. La mecedora junto al fuego, la pequeña camisa de Samuel que Sara había guardado en un baúl, el olor a lavanda, que a veces creía percibir en las sábanas. Aprendió a convivir con sus muertos, a escucharlos en el silbido del viento y a verlos en las sombras que danzaban en las paredes. Se convirtió en un hombre duro, práctico, cuya única emoción visible era una paciencia infinita con el ganado y una desconfianza profunda hacia los seres humanos. Su corazón no estaba roto, estaba sellado, cerrado a cal y canto, como una tumba a la que había perdido la llave. Mateo, el viejo vaquero mexicano que a veces trabajaba para él, era el único que parecía entender su lenguaje de silencios. Nunca le hacía preguntas personales, nunca ofrecía consuelos vacíos. Simplemente compartían un café al amanecer o reparaban una cerca en un silencio cómplice. Mateo había visto la vida y la muerte en el desierto y sabía que hay heridas que nunca cicatrizan, que solo aprenden a convivir con la piel. A veces, Elías encontraba un trozo de pan dulce o unas hierbas para el reuma junto a su puerta, ofrendas silenciosas de un hombre que respetaba su dolor sin intentar invadirlo. Era la única conexión humana que Elías se permitía, una amistad forjada en la ausencia de palabras. La llegada de Helena fue como una piedra arrojada a un estanque en calma. Su presencia, su desesperación, su advertencia brutal, todo en ella era una disrupción violenta de la paz estéril que tanto le había costado construir. Al mirarla, arrodillada en el polvo, vio algo más que una fugitiva. Vio la misma lucha desesperada por la
supervivencia que había visto en los ojos de Sara durante sus últimos días. Vio la misma determinación indomable, la misma negativa a rendirse ante un destino cruel. Y eso lo aterrorizó más que la amenaza de los hombres que la perseguían, porque la compasión era un territorio del que se había exiliado voluntariamente hacía una década. Esa noche, mientras la tormenta de arena azotaba la cabaña y Helena dormía en el granero, Elías no pudo pegar ojo. Se sentó en la mecedora vacía, la misma en la que Sara acunaba a su hijo, y sintió cómo el pasado se abría paso a través de las grietas de su armadura. Recordó la calidez de la mano de su esposa en la suya, el peso de su hijo dormido sobre su pecho, la sensación de un futuro que se extendía ante él, brillante y lleno de promesas. Eran recuerdos que había mantenido a raya durante años, fantasmas que había aprendido a ignorar. Pero la llegada de esa mujer los había despertado, y ahora aullaban en su interior con la misma furia que el viento. Fuera. La decisión que tenía que tomar no era solo sobre si proteger a una extraña o entregarla a la ley. Era una decisión sobre sí mismo. Ayudarla significaba abrir una puerta que había cerrado con llave y echado el cerrojo. Significaba arriesgarse a sentir de nuevo, a preocuparse por alguien, a exponer su corazón a la posibilidad de otra pérdida devastadora. La soledad era segura, el dolor era conocido, pero la esperanza era un veneno que ya lo había matado una vez. Miró sus manos encallecidas por el trabajo y vacías de todo lo que una vez había sostenido con amor. ¿Tenía la fuerza para volver a arriesgarse? La Biblia en el estante pareció mirarlo desde la penumbra, cubierta por una gruesa capa de polvo, un monumento a su fe perdida. Durante años había sido un simple objeto, un recordatorio silencioso de todo lo que se había ido. Pero esa noche, a la luz parpadeante de la lámpara, le pareció un juez silencioso. Representaba un código de conducta, una decencia fundamental que le habían enseñado de niño y que la vida se había encargado de desmentir. Proteger al desvalido, dar cobijo al forastero. Eran palabras huecas, pensó con amargura, palabras para un mundo que ya no existía, si es que alguna vez lo había hecho. Y sin embargo, una parte de él, una parte que creía muerta y enterrada junto a su familia, se resistía. Era el recuerdo de la mirada de Sara, de su fe inquebrantable en la bondad inherente de las personas, incluso en los peores momentos. Ella nunca habría dudado. Habría abierto la puerta de la cabaña y habría ofrecido a Helena no solo un techo, sino un hogar. Ese pensamiento fue como una brasa que se reavivó en las cenizas de su corazón. Una punzada de vergüenza, de lealtad a la memoria de la mujer que había sido el centro de su universo. Cuando el primer rayo de sol se filtró por la ventana, tiñendo de gris el interior de la cabaña, Elías seguía despierto. La tormenta había amainado, dejando tras de sí un mundo limpio y silencioso. La decisión ya estaba tomada, no con la cabeza, sino con un impulso profundo e irracional que no podía explicar ni a sí mismo. No sabía quién era Helena Vargas, ni los crímenes que la perseguían. Solo sabía que no podía echarla, no podía entregarla. Hacerlo sería traicionar no solo a la memoria de Sara, sino también al hombre que él había sido antes de que el mundo se lo arrebatara todo. Se levantó, sintiendo el peso de cada uno de sus años en los huesos. Caminó hacia la puerta y la abrió. El aire de la mañana era frío y puro. A lo lejos vio la silueta de Helena saliendo del granero, moviéndose con la cautela de un animal herido. Sus miradas se cruzaron a través de la distancia. En sus ojos ya no vio solo a una fugitiva, sino un reflejo de su propia soledad, de su propia lucha. Y por primera vez en 10 años, Elías Thorne sintió algo más que el vacío. Sintió el peso aterrador y extrañamente familiar de una responsabilidad.
la responsabilidad de proteger una vida que no era la suya. Los días que siguieron a la tormenta se asentaron en una rutina silenciosa y frágil, tejida con los hilos de la necesidad y la desconfianza. Elías le ofreció a Helena un trato tan seco como la tierra que pisaban, un techo y comida a cambio de su trabajo y, sobre todo, de su discreción. Para acallar las lenguas del pueblo de Red Creek, se casarían. Un simple trámite ante el juez de paz, un papel que convertiría a la fugitiva en la señora Thorne, dándole un nombre bajo el cual esconderse y, a él, una coartada para su repentina compañía. Ella aceptó sin dudar, con la misma resolución práctica con la que él le había ofrecido el trato. No hubo ceremonia, ni promesas, solo la firma en un registro polvoriento y la sensación de que ambos acababan de sellar un pacto con el diablo, aunque ninguno de los dos supiera quién de ellos llevaba los cuernos. La vida en el rancho se convirtió en un baile de sombras. Se movían por la cabaña y los corrales con una eficiencia estudiada, evitando rozarse, evitando mirarse a los ojos más de lo estrictamente necesario. Sus conversaciones eran un eco de la funcionalidad que los gobernaba. «La leña se está acabando», decía él. «La cena está lista», respondía ella. Cada uno ocupaba su espacio, respetando fronteras invisibles que eran más sólidas que cualquier cerca de alambre de espino. Elías dormía en su catre, y Helena en un pequeño jergón que había dispuesto al otro lado de la chimenea, una distancia que medía mucho más que unos pocos metros. Era un abismo de pasados no contados y miedos no confesados. El silencio entre ellos era tan denso que a veces a Elías le parecía oírlo crujir, como la madera vieja de la casa. Sin embargo, en ese desierto de silencio empezaron a brotar pequeñas y tercas señales de vida. Una mañana, Elías encontró su camisa de trabajo favorita, esa que tenía un desgarro en el hombro desde hacía meses, cuidadosamente remendada sobre su silla. La costura era casi invisible, un trabajo de manos expertas y pacientes. No dijo nada, pero al ponérsela sintió una extraña calidez que no provenía del sol. Días después, Helena encontró una solitaria flor del desierto, una pequeña maravilla de color púrpura, en un vaso de agua junto a su jergón. Sabía que solo había un hombre que podría haberla puesto allí. Tampoco dijo nada, pero esa noche, mientras él dormía, se quedó mirando la flor, un punto de color vibrante en la penumbra de su existencia gris. Eran gestos minúsculos, ofrendas mudas que ninguno de 1900. Los dos se atrevía a reconocer en voz alta. Hacerlo habría sido admitir que algo estaba cambiando, que la coraza que ambos habían construido a su alrededor empezaba a mostrar fisuras. Para Elías, cuidar de alguien era un instinto que creía enterrado junto a su esposa y su hijo. Sentir esa vieja punzada de protección lo asustaba, porque le recordaba lo mucho que se podía perder. Para Helena, confiar en alguien era un lujo que no podía permitirse. Cada acto de bondad de Elías era a la vez un bálsamo y un veneno, recordándole la humanidad que había tenido que abandonar para sobrevivir. Así que seguían con su farsa, fingiendo que solo eran dos extraños, compartiendo un techo por conveniencia. El viaje a Red Creek para comprar provisiones fue su primera prueba de fuego como matrimonio. Elías condujo el carro con la mandíbula apretada, consciente de la mujer sentada a su lado, tan rígida como una estatua. Al llegar, sintieron el peso de las miradas, como si fueran piedras. El pueblo era un nido de curiosidad y juicio. Vieron a la gente cuchichear detrás de sus manos, al sheriff local, un hombre corpulento de mirada fría llamado Jedediah Kane, observándolos desde el porche de su oficina. Los murmullos los siguieron por el almacén general. Ese es Thorne, el viudo. Y esa, dicen que es mexicana. Se casaron de repente. Algo no huele bien.
Elías sintió una vieja rabia hervir en su interior, un impulso de protegerla que lo sorprendió por su ferocidad. Helena caminaba con la cabeza alta, pero Elías notó cómo sus manos se aferraban a la tela de su falda, delatando la tensión que la consumía por dentro. Vio el miedo en sus ojos cuando se cruzaron con el sheriff Kane, un miedo tan profundo que por un instante pareció que iba a echar a correr. Elías se interpuso sutilmente entre ellos, bloqueando la línea de visión del sheriff, un gesto instintivo que no pasó desapercibido para ella. No intercambiaron una palabra sobre el incidente, pero en el camino de vuelta al rancho, el silencio en el carro era diferente. Ya no era un silencio de extraños, sino el de dos aliados en un territorio hostil. El juicio del mundo exterior los había empujado, sin que se dieran cuenta, un paso más cerca el uno del otro. La sequía que azotó Texas ese verano se convirtió en su enemigo común. El sol calcinaba la tierra, agrietándola como la piel de un anciano. El pozo, la vena yugular del rancho, empezó a dar cada vez menos agua, un hilo fangoso que amenazaba con desaparecer. La supervivencia del rancho dependía de ese pozo, y por extensión, la de ellos también. Durante semanas trabajaron codo con codo bajo un cielo de latón, tratando de profundizarlo. El trabajo era brutal, agotador. Elías cavaba en el fondo del pozo, cubierto de barro y sudor, mientras Helena subía los cubos con una polea improvisada, sus brazos delgados tensos por el esfuerzo. En esa lucha compartida, las barreras entre ellos comenzaron a desmoronarse. Ya no había espacio para la cautela ni la distancia. Solo había el esfuerzo conjunto, la sed compartida, la desesperación que los unía en un mismo propósito. Una tarde, cuando el sol caía a plomo y las fuerzas de Elías flaqueaban, Helena bajó al pozo con un cazo de agua y se lo ofreció, limpiándole el barro de la cara con el borde de su pañuelo. Él la miró, realmente la miró por primera vez, y vio no a una fugitiva, sino a una mujer de una fortaleza inquebrantable. Aceptó el agua, y en ese simple acto de dar y recibir, algo se rompió y se recompuso entre ellos. Cuando finalmente encontraron un nuevo venero de agua, un chorro fresco y limpio que brotó del fondo del pozo, la celebración fue tan silenciosa como su relación. Salieron del agujero, empapados y exhaustos, y se quedaron mirando el agua que llenaba el fondo, el sonido más hermoso del mundo. Elías, en un impulso que no pudo controlar, esbozó una sonrisa genuina que no había asomado a su rostro en una década. Helena le devolvió la sonrisa, y por un instante, a la luz del atardecer, no eran un ranchero solitario y una mujer perseguida. Eran un hombre y una mujer que habían luchado juntos contra el desierto y habían vencido. Esa noche, la atmósfera en la cabaña había cambiado. El silencio ya no era tenso, sino cómodo, lleno de la resonancia de la victoria compartida. Compartieron el último trozo de pan y un poco de carne seca junto al fuego, y por primera vez hablaron de cosas triviales, del color del cielo, de la terquedad de una de las vacas. Eran conversaciones torpes, como si estuvieran aprendiendo un idioma nuevo, pero eran un comienzo. Elías se descubrió observando el modo en que el fuego se reflejaba en los ojos de Helena, la forma en que sus manos se movían al hablar. Se dio cuenta, con una sacudida de pánico, de que se estaba acostumbrando a su presencia, de que el silencio ya no era suficiente. La fragilidad de ese nuevo equilibrio se puso a prueba una semana después. Mientras reparaba una cerca en el límite más alejado de la propiedad, una de las vacas se asustó y lo embistió, haciéndole caer sobre unas rocas. La caída le abrió una herida profunda en la pierna, un corte feo que sangraba abundantemente. Apenas pudo arrastrarse de vuelta a la cabaña, dejando un rastro de sangre en el polvo. Cuando Helena lo vio llegar,
pálido y a punto de desmayarse, no hubo un instante de duda. Lo ayudó a entrar y lo tumbó en su catre, asumiendo el control con una calma y una eficiencia que lo dejaron atónito. Elena demostró tener un conocimiento de las hierbas y los remedios que iba más allá de lo común. Limpió la herida con una decocción que olía a tierra y a campo, y luego aplicó un emplasto de hojas machacadas que detuvo la hemorragia casi de inmediato. Sus manos, que él había visto trabajar la aguja y la polea, se movieron sobre su piel con una delicadeza y una seguridad que lo desarmaron por completo. Mientras lo cuidaba, tocándolo con una ternura que él no había sentido en años, Elías luchaba una batalla interna. Una parte de él anhelaba ese contacto, esa cercanía, mientras que otra, la parte herida y desconfiada, gritaba en silencio que se apartara, que no dejara que nadie se acercara tanto de nuevo. Durante los días que duró su recuperación, Elías fue un prisionero de su propia casa y de los cuidados de Elena. Ella le traía la comida, le cambiaba los vendajes, le leía pasajes de un libro viejo que habían encontrado en un baúl. Se vio forzado a una intimidad que nunca habría elegido y descubrió en ella una faceta que no conocía. Un humor sutil, una inteligencia afilada, una compasión que parecía no tener fin. Una noche, con la fiebre haciéndole desvariar, creyó ver el rostro de Sara inclinado sobre él. Pero al enfocar la vista, vio que eran los ojos oscuros y preocupados de Elena. La confusión y el dolor de ese momento fueron tan agudos como el de la herida en su pierna. Cuando por fin pudo volver a ponerse en pie, una nueva distancia, más fría y deliberada que la anterior, se instaló entre ellos. Elías se sentía vulnerable, expuesto. La cercanía forzada por su herida lo había asustado profundamente, recordándole lo fácil que era empezar a necesitar a alguien. Volvió a su caparazón de silencio y monosílabos, levantando de nuevo los muros que habían empezado a caer. Evitaba su mirada, acortaba sus conversaciones, se sumergía en el trabajo del rancho con una dedicación febril, como si el esfuerzo físico pudiera borrar la memoria de la ternura de sus manos. Cada gesto de agradecimiento que no pronunciaba era un ladrillo más en el muro. Elena sintió el cambio de inmediato. Vio la retirada en sus ojos, el modo en que su cuerpo se tensaba cuando ella se acercaba. El pequeño puente que habían construido se había derrumbado, y ella no sabía por qué. Su propio miedo, el que nunca la abandonaba, le susurró que había cometido un error al mostrarle su verdadera naturaleza, al permitirle ver a la curandera y no solo a la costurera. Quizás él había visto algo en ella que le recordaba lo que era, una extraña, una intrusa, un peligro. La incertidumbre era un veneno lento que se filtraba en la atmósfera, haciendo que el aire de la cabaña volviera a ser casi irrespirable. La tensión alcanzó un punto de ruptura una tarde, cuando Mateo, el viejo vaquero, llegó al rancho con una expresión sombría que no era habitual en él. Se quitó el sombrero y se acercó a Elías, que estaba arreglando un arnés en el porche. Habló en voz baja, en un español rápido que sabía que Elena, dentro de la casa, no podría entender del todo. Le contó que en el pueblo había aparecido un cazarrecompensas, un hombre con ojos de serpiente y una cicatriz en la mejilla, que hacía preguntas sobre una mujer mexicana. Ofrecía una recompensa considerable, una suma que haría hablar hasta a las piedras por información que llevara a la captura de una asesina. Elías sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a Mateo, luego a la puerta cerrada de la cabaña, detrás de la cual Elena preparaba la cena, ajena a la soga que se estrechaba a su alrededor. «La buscan por asesinato, patrón», repitió Mateo, y sus palabras resonaron en la cabeza de Elías como un disparo. «Dicen que mató al hijo de un hombre importante, al otro lado de la frontera». El viejo vaquero le dirigió una mirada cargada de significado, una mirada que no juzgaba,
pero que le exigía una respuesta. «Tenga cuidado, Elías. Hay hombres que por mucho menos dinero venderían a su propia madre». Cuando Mateo se fue, Elías se quedó inmóvil en el porche, con el arnés a medio reparar en las manos. El zumbido de los insectos al atardecer le pareció ensordecedor. «Si nos atrapan, me colgarán 2 veces». La advertencia de Helena, aquella primera noche, volvió a él con una claridad brutal y un significado completamente nuevo. Había acogido a una fugitiva, sí, pero había vivido en la ignorancia deliberada de la verdadera naturaleza de su crimen. Había permitido que una semilla de afecto creciera en su tierra estéril, sin preguntarse qué veneno podría contener. Entró en la cabaña. Helena se giró desde el fuego, con una pregunta en los ojos al ver su expresión. El olor a guiso llenaba el aire, un aroma a hogar, a normalidad, que de repente le pareció una mentira grotesca. Se detuvo en medio de la habitación, la distancia entre ellos cargada con todo lo no dicho, con el peso de la advertencia de Mateo y el miedo que ahora veía claramente en el fondo de los ojos de ella. Sabía que no podía seguir ignorándolo. El tiempo de los silencios y los gestos ambiguos había terminado. Tenía que saber la verdad, toda la verdad, o arriesgarse a perder lo poco que le quedaba, incluyéndose a sí mismo para siempre. La voz de Elías, cuando finalmente habló, era un filo de acero frío que cortó el cálido aire de la cocina. No la miró a los ojos, sino a un punto indefinido en la pared detrás de ella, como si temiera que su mirada pudiera traicionar la tormenta que se desataba en su interior. «Mateo ha estado en el pueblo», comenzó, y cada palabra cayó en el silencio como una piedra en un pozo. «Hay un cazarrecompensas. Ofrece dinero por una mujer buscada por asesinato». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras la aplastara. Luego, finalmente, clavó sus ojos en los de ella, y la pregunta fue un golpe seco y brutal. «¿A quién mataste, Helena?». La pregunta no buscaba información. Exigía una confesión, un juicio sumario allí mismo, entre el olor del guiso y el crepitar del fuego. Helena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El cucharón de madera que sostenía se deslizó de sus dedos y cayó sobre las tablas del suelo con un ruido sordo y definitivo, el sonido de un mundo que se rompía. Su primer instinto fue el de la bestia acorralada, buscar una salida, una ruta de escape. Pero la puerta estaba detrás de él, y su cuerpo macizo la bloqueaba como una sentencia. Sus ojos, que hasta ese momento habían empezado a mirarla con una calidez insospechada, eran ahora los de un extraño, un juez implacable. Vio en ellos la traición, la decepción, y supo que el frágil refugio que había encontrado en aquel rancho solitario se había convertido en una trampa. El silencio que siguió a su pregunta se estiró hasta volverse insoportable, un lazo que se apretaba lentamente alrededor de su cuello. No lo negó. Las mentiras se habían agotado en el largo camino que la había llevado hasta allí. Levantó la barbilla, un gesto de orgullo herido, que era todo lo que le quedaba, y su voz. Cuando habló, fue apenas un susurro quebrado pero firme. «No te lo dije porque vi en ti a un hombre bueno», confesó, y la amarga ironía de sus palabras flotó entre ellos. «Un hombre que, a pesar de todo el dolor que llevas dentro, todavía cree que hay una línea recta entre lo que está bien y lo que está mal. Tenía miedo de que si conocías la verdad, verías en mí no a una mujer, sino a la sangre en mis manos, y esa línea recta te habría obligado a entregarme». No era una excusa, sino la cruda verdad de su miedo, el temor de que la decencia de él fuera su condena. Una oleada de furia helada recorrió a Elías. Se sintió un necio, un viejo tonto engañado por un par de ojos asustados y unas manos hacendosas. Le había dado su nombre, un nombre limpio y respetado a pesar de su aislamiento,
y ella lo había manchado con un secreto de sangre. Cada gesto de cuidado, cada comida compartida, cada silencio cómplice, le pareció de repente una farsa calculada. La rabia no era solo por el engaño, sino por la vulnerabilidad que ella había despertado en él, esa grieta en su soledad por la que ahora se colaba el caos del mundo exterior. Había abierto una puerta que llevaba una década cerrada, solo para descubrir que al otro lado no había una compañera, sino un peligro mortal que amenazaba con arrasar lo poco que le quedaba. Entonces, Elena comenzó a hablar, y su historia no fue una súplica de clemencia, sino un testimonio. Su voz era monótona, como si estuviera relatando la vida de otra persona, una mujer que había existido en un tiempo y un lugar remotos. Habló de su esposo, Ricardo, un hombre que creía en la justicia y en la fuerza de los documentos firmados. Describió su pequeña granja al sur del Río Grande, un pedazo de tierra que era todo su mundo. Y habló de los Harrison, el terrateniente americano y sus hijos, hombres que veían la frontera no como una línea en un mapa, sino como el borde de su propio y voraz apetito. Un lugar donde la ley era la que dictaban sus rifles y su codicia insaciable. Con una precisión dolorosa, reconstruyó el día en que su mundo se hizo añicos. Describió cómo los hijos de Harrison llegaron a su granja, con sus sonrisas crueles y sus espuelas de plata brillando bajo el sol. No vinieron a negociar, sino a imponer. Ricardo les había mostrado los títulos de propiedad, papeles sellados que demostraban que la tierra era suya, heredada de sus abuelos. Ellos se rieron, escupieron al suelo polvoriento y le dijeron que en esa parte del mundo los únicos papeles que importaban eran los cartuchos de sus revólveres. Le dieron un día para marcharse, un día para abandonar la tumba de sus antepasados y el futuro de sus hijos nonatos. La amenaza quedó flotando en el aire, pesada y letal como el calor del mediodía. La emboscada fue cobarde, como todo lo que hacían. Esperaron a Ricardo en el camino que volvía del pueblo, en un recodo flanqueado por rocas y matorrales. Elena no lo vio, pero lo oyó. El eco de los disparos llegó hasta la casa, un sonido seco y brutal que silenció el canto de las chicharras y detuvo su corazón en el pecho. Corrió, con los pies descalzos tropezando con las piedras y las espinas, siguiendo el rastro de un presentimiento atroz. El narrador omnisciente podía ver la escena a través de sus ojos. El sol del atardecer, tiñendo las nubes de un rojo sangriento, un presagio del horror que estaba a punto de encontrar. El polvo levantado por su carrera se mezclaba con las lágrimas silenciosas que ya surcaban su rostro. Lo encontró tirado junto a su carro volcado, con el pecho destrozado y la vida escapándosele por los labios en un murmullo inaudible. La bolsa de harina que traía del pueblo se había roto, cubriendo la tierra y su cuerpo con un polvo blanco que parecía una mortaja prematura. Mientras lo acunaba en sus brazos, tratando inútilmente de detener la sangre con sus propias manos, una sombra se cernió sobre ellos. Era el hijo menor de Harrison, el más sádico de los dos, que había permanecido oculto para disfrutar del resultado de su obra. El olor a pólvora y a whisky barato lo envolvía como un aura maligna. La miró, y en sus ojos no había rastro de remordimiento, solo una lujuria depredadora que le heló la sangre. La lucha fue breve y salvaje. Él no dijo una palabra, simplemente la agarró, arrastrándola lejos del cuerpo de su marido con la fuerza bruta de un animal. Elena describió el terror paralizante, la sensación de sus manos ásperas rasgando su blusa, la certeza de que la muerte de Ricardo era solo el preludio de su propia profanación. En ese instante todo desapareció, el dolor, el miedo, el futuro. Solo quedó el instinto primario de supervivencia. El cuchillo de Ricardo, el que usaba para tallar madera, había caído de su cinturón durante la emboscada.
Sus dedos lo encontraron en el polvo, y la hoja fría fue como una extensión de su propia rabia helada, una última y desesperada respuesta a la brutalidad del mundo. No recordaba haber gritado, solo recordaba la sorpresa en los ojos del hombre cuando la hoja se hundió en su costado, una expresión casi infantil de incredulidad. Luego, un torrente de calor la salpicó, y él se desplomó a su lado, junto al cuerpo de su esposo. Se quedó allí, de rodillas entre dos hombres muertos, cubierta de sangre y polvo, en un silencio absoluto que solo rompía el zumbido de las moscas que ya empezaban a congregarse. «Huí», concluyó Elena, con la voz rota, «no solo de la soga de los Harrison, huí de lo que me obligaron a hacer, huí de la mujer que descubrí que podía ser para poder sobrevivir». Su confesión no era una petición de perdón, sino la constatación de una verdad terrible. Cuando su voz se apagó, el único sonido en la cabaña fue el susurro del fuego que parecía consumir el oxígeno y el tiempo. Elías no se había movido. Había escuchado cada palabra como si fueran martillazos contra el muro que había construido alrededor de su corazón. La historia de Elena no era la de una asesina a sangre fría, sino la de una mujer a la que le habían arrebatado todo y que había luchado por conservar lo único que le quedaba, su vida y su dignidad. En la brutalidad de su relato, Elías reconoció un eco de su propia tragedia, la impotencia ante una fuerza cruel e indiscriminada que destruye mundos sin razón ni aviso. La línea entre el bien y el mal que ella temía en él se había vuelto borrosa, casi inexistente. Su mirada recorrió lentamente la cabaña, deteniéndose en los pequeños detalles que habían transformado ese espacio de luto en algo parecido a un hogar. La forma en que ella doblaba las mantas, la hilera de hierbas secas colgadas cerca de la ventana, el remiendo casi invisible en la cortina. Eran las huellas de una persona que buscaba orden en medio del caos, que intentaba reconstruir una vida con los fragmentos de otra. Se dio cuenta de que, sin proponérselo, él también había empezado a hacer lo mismo. Su presencia silenciosa había llenado un vacío que él ni siquiera se había atrevido a reconocer. La idea de volver a esa soledad absoluta le produjo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Con un movimiento lento y deliberado, se acercó al pequeño baúl de madera que contenía las escasas pertenencias de Elena. Ella lo observó con el aliento contenido, sintiendo esa última invasión a su privacidad como un golpe físico. Elías levantó la tapa. Dentro, sobre una falda doblada, descansaba un pequeño pájaro de madera tallada. La pieza era tosca, hecha con amor más que con habilidad, pero en sus alas extendidas se adivinaba un anhelo de libertad. Era el símbolo del que hablaba la premisa, el último regalo de su esposo, el recuerdo tangible de todo lo que había perdido. Elías lo cogió con una delicadeza que contrastaba con sus manos grandes y encallecidas. Lo sostuvo en la palma de su mano, sintiendo su ligereza, su fragilidad. En ese pequeño objeto inerte vio la historia completa, el amor, los sueños, la injusticia y la desesperada lucha por sobrevivir. Entendió que el crimen de Elena no fue un acto de maldad, sino la consecuencia inevitable de un mundo sin ley donde los débiles son devorados por los fuertes. Protegerla ya no era una cuestión de ocultar a una fugitiva, sino de tomar partido en una guerra no declarada. Era una elección entre la ley corrupta de los hombres y una forma de justicia más antigua y fundamental, la que dicta que toda criatura tiene derecho a defender su propia existencia. Cerró la mano sobre el pájaro de madera, sus bordes afilados clavándose en su piel. El dolor físico lo ancló en el presente, solidificando su resolución. No la miró. No pronunció palabras de consuelo o de promesa que el viento pudiera llevarse. Las palabras eran baratas. Las acciones, en cambio,
eran los cimientos sobre los que se construía un mundo. Se giró, caminó hacia la puerta de la cabaña y con un gesto firme corrió el pesado cerrojo de hierro. El sonido metálico retumbó en el silencio, un punto y final a toda duda. Luego descolgó el rifle Winchester que descansaba sobre la chimenea, comprobando su carga con la familiaridad de quien ha hecho ese gesto 1000 veces. No se volvió para mirarla. No hacía falta. Elena lo observaba desde el otro lado de la habitación y en sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas que asomaban no eran de miedo ni de dolor, sino de una gratitud tan inmensa que no cabía en palabras. El gesto de Elías era su respuesta. No había elegido la ley, no había elegido la seguridad, había elegido a la mujer que estaba bajo su techo. Había elegido su bando. El rancho que hasta ese momento había sido su refugio contra el mundo se había convertido en su trinchera. Y por primera vez, desde que la tormenta de arena la había traído a su puerta, Elías Thorne no estaba defendiendo su soledad, estaba defendiendo su hogar. Los caballos llegaron al amanecer, justo cuando la primera luz grisácea empezaba a dibujar los contornos del mundo. No fue un galope frenético, sino un avance metódico y ominoso, el sonido de una docena de cascos aplastando la tierra seca que rodeaba la cabaña. Elías, que no había dormido, lo escuchó desde lejos, un murmullo que se convirtió en un trueno sordo. Se acercó a la ventana y vio las siluetas recortadas contra el horizonte naciente. El sheriff Kane y un grupo de hombres armados rodeando la casa como lobos que acorralan a su presa. La cabaña, su santuario de soledad durante una década, se había convertido de repente en una jaula. Miró a Elena. Ella estaba de pie junto al fuego, apagado, pálida pero con una calma aterradora en la mirada. No intercambiaron palabras. En ese momento, el silencio estaba cargado de todas las conversaciones que nunca habían tenido y de la única decisión que importaba. La voz del sheriff Kane resonó en el aire de la mañana, falsamente cordial pero con un filo de acero. «Thorne», gritó, «sabemos que está ahí dentro. Entréguenos a la mujer y nadie saldrá herido. El asunto no es con usted». Era una oferta tentadora, una puerta de salida hacia la vida tranquila y vacía que había conocido. Una vuelta a la seguridad del aislamiento. Elías vio a Elena dar un paso hacia la puerta, con el cuerpo tenso y una expresión de sacrificio en el rostro. Estaba dispuesta a entregarse, a caminar hacia la soga para salvar al hombre que le había dado refugio. Y en ese preciso instante, algo dentro de Elías se solidificó, duro y claro como el cuarzo. Vio en su gesto no solo la gratitud de una fugitiva, sino la lealtad de una compañera. Entregarla ya no era una opción. Sería la traición definitiva, no a ella, sino a la memoria de todo lo que una vez había significado ser un hombre de honor. Con una lentitud que desafiaba la urgencia del momento, Elías se apartó de la ventana. Sus ojos pasaron por encima del Winchester que descansaba sobre la chimenea, el camino fácil y violento, y lo ignoraron. En su lugar, sus pasos lo llevaron al estante alto, al rincón más polvoriento de la cabaña y de su propia alma. Tomó la Biblia de Sara, sintiendo el peso de los años en sus manos. El cuero estaba agrietado y una fina capa de polvo se desprendió, flotando en el haz de luz que entraba por la ventana. No la abrió para buscar consuelo en sus páginas, sino con un propósito mucho más terrenal. De entre los salmos sacó el certificado de matrimonio, un simple trozo de papel amarillento que hasta ese momento no había sido más que una mentira conveniente. Lo alisó con el pulgar, sintiendo su fragilidad, su inesperada solidez. Era el único arma que pensaba usar. Elías caminó hacia la puerta, con el papel en la mano. No miró a Elena, pero sintió su presencia a su espalda, un ancla en la tormenta.
Abrió la puerta y salió al porche, interponiendo su cuerpo entre su hogar y el mundo hostil que lo esperaba. Se enfrentó a la partida desarmado, una figura solitaria contra una docena de rifles. El sheriff Kane sonrió, creyendo que iba a rendirse. Pero Elías levantó el certificado de matrimonio, sosteniéndolo en alto para que todos lo vieran. Su voz no fue un grito, sino una declaración, firme y resonante en el aire quieto de la mañana. Esta mujer es Helena Thorne, mi esposa, y está en mi casa. No se irá a ninguna parte. Las palabras no eran una súplica ni una negociación. Eran una línea trazada en la tierra, una frontera que no permitiría que cruzaran. Se hizo un silencio denso, roto, solo por el resoplido nervioso de un caballo. Los hombres de la partida se miraron entre ellos, incómodos. Una cosa era cazar a una fugitiva mexicana sin nombre. Otra muy distinta era asaltar la casa de un ranchero, un propietario, y llevarse a su esposa por la fuerza. Kane vio la vacilación en los ojos de sus hombres y supo que había perdido. La ley, incluso la corrupta, tenía sus límites, y Elías los había invocado con una astucia silenciosa. Con una maldición ahogada, el sheriff hizo una señal a sus hombres y dieron media vuelta, alejándose en una nube de polvo y frustración. Elías se quedó en el porche hasta que desaparecieron en el horizonte. Cuando se giró, Helena estaba en el umbral, con las lágrimas surcando silenciosamente su rostro. No dijeron nada, no hacía falta. El papel en la mano de Elías era una promesa cumplida, y el rancho, su rancho, era por fin un hogar para los dos. La vida seguía adelante, no perfecta pero íntegra.